Buenos días. Para continuar con la clase de administración de la producción, vamos a tocar el tema de células de trabajo. En la parte de células de trabajo tenemos dos temas que vamos a desarrollar. Bueno, realmente es continuar con un esquema de distribución de planta o distribución de tienda, distribución de una nueva sucursal o algo así. Recuerden que sin importar cuál es el giro del negocio que quieren pues redistribuir o distribuir o generar un layout. El layout es o se puede definir como el acomodo de, de la maquinaria, de los elementos que conforman una empresa, o una planta, una nueva sucursal o una sucursal de trabajo. Entonces, los temas que vamos a desarrollar en esta presentación es el de células de trabajo y la distribución repetitiva y orientada al producto. Entonces, primero, el esquema de células de trabajo, como lo estamos viendo en la diapositiva, pues se trata prácticamente de reorganizar al personal y a los equipos o la maquinaria que generalmente están dispersos en diferentes departamentos en un grupo de manera que este acomodo pues se puede enfocar en la fabricación de un producto o de un grupo de productos relacionados. Es decir, el desarrollo del trabajo va a ir conforme a un producto que se hace en específico o un tipo de productos relacionados entre sí o que tengan características muy similares. Entonces tenemos que tomar en cuenta que los arreglos de las células de trabajo, por ejemplo, aquí traemos un caso, cómo mejorar la distribución física mediante el cambio al concepto de células de trabajo. Nos plantea una situación. Vamos a observar la distribución que tenemos de la célula de trabajo en el elemento A, el inciso A. Lo vamos a observar también en el B. Tenemos las dos opciones de células de trabajo o la distribución actual que tiene la empresa. Si nos damos cuenta, la operación que tiene la empresa en el inciso A, tenemos una distribución que maneja dos elementos o dos personas acomodados de espaldas a razón del material y realizando una operación en dos células muy pequeñas. Ok, la nueva opción en este caso sería brincar de esta operación o de este tipo de distribución actual a una célula de trabajo en forma de U. Entonces, lo que nos va a facilitar es que, las ventajas que va a tener aquí es que esta distribución en célula de trabajo en forma de U nos va a mantener la comunicación entre las dos personas que están trabajando y el flujo del material va a ser constante. Entonces de esta manera optimizas esfuerzo, comunicación y tiempo de la operación. Por otro lado, tenemos una línea de trabajo, una línea recta de ensamble o de balanceo que podemos ver que requiere cuatro personas para desarrollar las labores. El material va pasando de una persona a otra, entonces hasta el momento en que vamos a suponer que la persona uno vamos a acomodarlas de esta manera, persona uno, persona 2, persona 3 y empleado 4. Entonces necesitaríamos que el empleado uno termine su labor para que el empleado 2 pueda trabajar y así sucesivamente. Entonces, lo, entonces, como les decía, entonces lo que tendríamos que hacer es nosotros como especialistas proponer una célula de trabajo en U. Entonces de esta manera vamos a reducir la nómina de cuatro personas a tres personas. La comunicación va a ser constante y no va a haber una interdependencia. Es decir, no necesito que termine el personal uno para poder empezar con el personal 2 o el personal 3. Entonces de esta manera se optimiza tiempo, esfuerzo y pues la comunicación dentro de la operación. Y esto va a impactar en el costo, lógicamente, de la operación. Ok, algunas de las ventajas de las células de trabajo son: número uno, la reducción del inventario del trabajo en proceso. Es decir, que la empresa, perdón, la célula de trabajo va a favorecer un flujo de material de una pieza de máquina en máquina.
El número 2, la ventaja número 2 es que necesito menos espacio de piso en planta. Si nos damos cuenta, en el ejemplo B necesitamos una línea de trabajo que puede ocupar un espacio lineal más elevado o más amplio que la célula de trabajo en U, que en este caso el espacio lineal es más corto y optimizamos un poquito más la operación y el espacio físico utilizado. La ventaja 3 es que se pueden reducir los inventarios de materia prima y lo de los productos terminados. No debemos confundir la ventaja 1 con la 3. En este caso, eh, una cosa es el inventario de producción de proceso, otra el de materia prima y otra el del producto terminado. ¿Ok? Entonces, la reducción de inventarios de materia prima y de productos terminados va relacionada con eh, la mejor distribución que tenemos, lo cual va a agilizar el movimiento de los materiales a través de la célula de trabajo. La ventaja número 4 es la reducción del costo de mano de obra, como lo vimos en el ejemplo B, de pasar de una línea de ensamble recta a una célula de trabajo en U. El número 5, o la ventaja número 5 es que se aumenta el sentido de participación del empleado en la organización y en el producto, es decir, realmente la opción que teníamos en el ejemplo B, este empleado solamente ve una parte de su proceso, este empleado ve solamente una parte de su proceso y así sucesivamente. Entonces, cada uno tiene una visión dividida de lo que está realizando y cómo impacta esto en el producto. En cambio, en una distribución de células, aquí lo que sucede es que cada uno de los empleados está viendo cómo impacta su labor en el producto terminado. Es decir, acá empiezan en este apartado la entrada, el insumo. Aquí se opera, se trabaja y al final tengo un producto terminado. Entonces todos los empleados están viendo cómo aportan su trabajo o cómo aporta su parte de trabajo especializado en el producto terminado. Otra de las ventajas, la número 6, es que voy a optimizar la utilización del equipo y de la maquinaria, debido a que puedo programar la operación. No sé si recuerden cuando hablábamos de eh, en los sistemas de producción, cuando hablábamos de sistemas de producción basados en eh, computadoras o en automatización por computadoras. Bueno, entonces cuando trabajamos por célula de trabajo es más fácil programar la producción por medio computarizado, ya que tengo una operación más rápida, entonces los tiempos se reducen. Por otro lado, la séptima ventaja es que se reduce la inversión en la maquinaria y el equipo, ya que con la utilización de las instalaciones va a disminuir, perdón, el número de máquinas que ocupamos y la cantidad de equipo y herramienta que se usan. Entonces, de esta manera facilita y mejora. Ok, entonces tenemos que los requerimientos para trabajar con células de labor o con células de trabajo son los siguientes, aquí los vemos. La identificación de las familias de los productos mediante los códigos, no sé, puede ser código QR, código de barras, dependiendo. Entonces el objetivo es de identificar las familias de productos es para lo mismo, que era lo que decía al principio. Eh, la célula de trabajo se desarrolla de acuerdo a un único producto o productos que tienen relación entre sí. Entonces esto pues, es un requerimiento específico para trabajar de esa manera. Por otro lado, se requiere un alto nivel de capacitación, delegación de autoridad o empowerment y flexibilidad al momento de elaborar. Que el personal esté comprometido con su equipo de trabajo y con el producto que desarrolla. Asimismo, necesita que se hagan pruebas Pocayoke o pruebas en cada una de las estaciones de célula. Es decir, esto va enfocado más al tratar de establecer controles que faciliten el- la- las pruebas, cero errores y de esta manera
pues asegurar que el funcionamiento va a ser constante, es decir, no vamos a tener paros de células de trabajo de cada determinado tiempo ni cuellos de botella. Ok, entonces parte de lo que les mencionaba anteriormente es que pues las ventajas o lo que tiene a comparación de eh, las líneas de ensamble y las instalaciones por proceso, las células de trabajo, son que pues las tareas están agrupadas y que hay inspección inmediata. Se necesita menos trabajadores, que es lo que vimos, y los trabajadores pueden abarcar eh, más área de trabajo y las áreas de trabajo pueden balancearse en forma más eficiente. Por último, mejoran la comunicación. En el caso de las células de trabajo podemos poner como ejemplo el caso de McDonald's o restaurantes de comida rápida, en el cual las células de trabajo permiten optimizar la distribución del trabajo y el avance de la materia prima y de los productos terminados. Entonces, todo va enfocado siempre a optimizar el tiempo y la atención, en este caso al cliente, en el enfoque de, bueno, los ejemplos de Pizza Hut, eh, McDonald's, Burger King o restaurantes de comida rápida en común. De hecho, pueden ejemplificarlo con el caso de McDonald's muy claro. Por ahí pueden ustedes buscar la película de The Founder o Hambre de... ay, no me acuerdo cómo se llama aquí en México, déjenme checarlo. La película The Founder, que trata mm, de la historia de McDonald's, por ahí viene explicado la parte del trabajo en células y cómo se conforma una célula de trabajo. Entonces, en México se llama Hambre de Poder, es la de Michael Keaton. Si tienen chance de verla ahorita que están en cuarentena, pues no perderían su tiempo, está interesante. Otro de los temas que vamos a desarrollar es la distribución repetitiva y orientada al producto. Eh, si se acuerdan, el tema anterior donde hacíamos los diagramas de distribución y calculábamos el costo de esa distribución, era una distribución o un enfoque de distribución orientada al proceso. En este caso tenemos la contraparte, que se trata de una distribución repetitiva y orientada al producto. Entonces en este caso son productos que tienen pues alto volumen y poca variabilidad. En este caso, no- como les digo, en este caso pues se trata de la producción repetitiva y la producción orientada al proceso. Entonces, las condiciones o los supuestos para poder operar con un enfoque de distribución de este tipo son los siguientes cuatro. Pues necesitamos un volumen adecuado, la demanda debe ser suficiente para justificar la inversión que se ocupa. Pensemos en un producto como Coca-Cola, en el cual pues el volumen de demanda es muy elevado y necesitamos una gran inversión para poder establecer una planta de producción que nos asegure un volumen adecuado de trabajo, de producto. El producto debe estar estandarizado, es decir, por lo general eh, es un producto que tiene poca variabilidad. Entonces, si vamos a producir Coca-Cola, Coca-Cola nada más tiene un número limitado de sabores y un número limitado de presentaciones de producto. Entonces, por lo cual es repetitivo. Entonces, el producto ya está estandarizado. Por otro lado, el suministro de las materias primas y los componentes debe ser adecuado y debe existir una calidad estandarizada uniforme para que el producto salga igualito. Si tomamos en cuenta el ejemplo de Coca-Cola, imagínense la Coca-Cola de lata. O sea, es indistinto que tú compres una Coca-Cola de lata en México a que compres una Coca-Cola de lata en Estados Unidos. El producto es exactamente el mismo, tiene el mismo sabor, la misma calidad, los mismos colores, lo único que cambia es el idioma. Entonces nos puede servir de ejemplo esto. En este punto tenemos que distinguir que existen dos tipos de distribución orientadas al producto, en las cuales son el, las líneas de fabricación y las líneas de ensamble. En el caso de las líneas de fabricación son en las que podemos desarrollar o construir los componentes que se van a ocupar en las líneas de ensamble.
En el caso de las líneas de ensamble, eh, pues como su nombre lo dice, se enfocan en generar un producto terminado a razón de la unión de los componentes que se generaron en las líneas de fabricación. En ambos casos vamos a utilizar un enfoque de proceso repetitivo, sin importar que sea una línea de ensamble o que sea una línea de fabricación. En el caso de la línea de ensamble, que es en el punto en el cual nos vamos a ampliar más, es requerimiento el desarrollar balanceos de líneas de ensamble, en el cual se conjugan varias tareas en estaciones de trabajo a razón del tiempo en el que se desarrolla cada una de esas tareas. Entonces debemos de establecer tiempo límite en cada estación de trabajo y a razón de las tareas y el tiempo que toma cada tarea sin rebasar el tiempo límite establecido por estación, debemos desarrollar ese balanceo. Entonces, como aquí lo menciona, en la línea de ensamble y en el balanceo de esa línea de ensamble tenemos que medir los tiempos de la actividad y los tiempos límites que establece cada estación a razón de la siguiente estación de trabajo. Entonces vamos a suponer que tengo en una operación 10 tareas y eh, a base de esas 10 tareas tengo que definir por medio de una fórmula el número de estaciones de trabajo que se requieren a razón del tiempo por estación de trabajo. Entonces, más adelante lo vamos a desarrollar ya en forma de ejercicio. Sin embargo, aquí lo que debe de quedar claro es que yo tengo que tener bien estructuradas mis tareas a razón de mis estaciones y bien medidos los tiempos de trabajo para cada una de esas tareas. Entonces tendríamos lo siguiente, lo cual es que en el caso de las distribuciones orientadas al producto, sus principales ventajas son que se tiene bajo costo variable por unidad, siempre asociado con la estandarización al volumen, a razón de ese volumen. Recuerden que la producción escala va a relación de altos volúmenes de operación. Entonces, eh, si tengo más producto terminado o más unidades terminadas, el costo variable pues va a ir absorbido en cada una de esas unidades y el costo fijo unitario va a ser menor porque el volumen es más amplio. Si se acuerdan de los cálculos por medio de las gráficas de los puntos de equilibrio, pues ahí o si se acuerdan de eso, pues más o menos con eso se explica. Por otro lado, otra de las ventajas es que existe bajo costo de manejo de materiales por el balanceo que tenemos a razón del tiempo y del costo de operación, lógicamente. Entonces, una más es la reducción de los inventarios de trabajo en proceso. La siguiente es la facilidad que genera la capacitación y la supervisión. Me refiero a la facilidad de operación. El volumen de producción rápida a través de las instalaciones es otra de las ventajas. Entonces, a pesar de que tenemos una serie de ventajas, que en este caso son las principales, las 5 principales, también tenemos una serie de desventajas. Por ejemplo, se requiere un alto volumen a razón de la inversión que le tenemos que meter al proceso. Por otro lado, cuando se detiene el proceso en cualquier parte del balanceo, pues vamos a tener que detener toda la operación. Y por último, otra desventaja es que la falta de flexibilidad cuando se manejan varios productos o tasas de producción, pues nos obligan a trabajar de manera continua. Y esto, pues, si lo relacionamos con la desventaja anterior, pues si nos detiene la operación o el trabajo, pues nos va a impactar muy grave, porque nos va a detener el proceso de producción. Ahora bien, vamos a pasar al proceso ya de balanceo de línea de ensamble. Vamos a retomar el ejemplo de McDonald's. Miren, para ejemplificar lo que les mencionaba anteriormente, tenemos el caso del ensamble de hamburguesas en McDonald's. Y lo tenemos separada por tareas y medido el tiempo en cada una de esas tareas en específico. Entonces, el proceso se va a manejar de una forma muy específica. Entonces, eh, tomando en cuenta que se puede pedir en caja o se puede pedir en drive-thru,
al fin de cuentas la orden a la línea de proceso, a la célula de trabajo que se está trabajando, al enfoque de producción repetitiva, pues vamos a tener, eh, primero vamos a leer la orden en la pantalla. Después se hace una operación específica, que es el tostado de los bolillos. Después ensamblamos los condimentos. Seguido de esto, colocamos la carne en el bolillo, en el pan. Y al final, pues vamos a tener la orden recogida de inmediato para mantenerla fresca cuando ya entregamos todo, encasillamos o metemos toda la orden en una cajita. Entonces, si nos damos cuenta, alrededor de estas tareas principales tenemos unas tareas subsecuentes. Por aquí lo podemos ver. Entonces, ¿cuáles son esas tareas subsecuentes? Pues por aquí lo vemos, miren, que esta persona y esta persona están haciendo tareas complementarias para que el producto salga rápido. Entonces, al final vamos a tener una operación de servicio al cliente, orden y pago en 45 segundos. Entonces, en total la operación va a dar la sumatoria de todo este desarrollo de proceso. Entonces, esta línea de ensamble nos debe dar para operar de manera constante y repetitiva. Entonces necesitamos pasar al balanceo de la línea de ensamble y realizar la operación específica de este balanceo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta? Que el objetivo es minimizar el desequilibrio que existe entre máquina y personal, con el objetivo de cumplir con una producción específica o dada una orden específica. Entonces, lo que debe de conocer la administración o la supervisión de la línea de ensamble es qué es lo que se va a ocupar en equipo, herramientas, métodos de trabajo y empleados. Después vamos, como les decía, vamos a determinar el tiempo de cada una de las tareas de ensamble y después debemos de evaluar la relación de precedencia entre las actividades, es decir, qué actividad sigue de otra. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de McDonald's, que acá lo tenemos, observamos que primero el tostado de los bolillos o el tostado del pan es una tarea precedente al ensamble de los condimentos y la colocación de la carne es una tarea subsecuente al ensamble de los condimentos y el ensamble de los condimentos es una tarea precedente a la colocación de la carne. Entonces debemos observar esa relación de precedencia, es interesante evaluarla. Entonces, una vez vamos a ver un ejemplo específico y vamos a evaluar ese ejemplo. Ok, aquí ya tenemos el ejemplo. En este caso, Boeing, que es una empresa que produce aviones de pasajeros, es una empresa estadounidense, si no me equivoco, desea desarrollar un diagrama de precedencia para un componente del ala electrostática que requiere un tiempo de ensamble total de 66 minutos. Entonces ahí nos marca un método. El método es que vamos a eh, evaluar que el personal resume las tareas, los tiempos de ensamble y los requerimientos de secuencia para el componente en esta tabla. Entonces, estas son las tareas que vamos a desarrollar para poder realizar un proceso completo de el componente de ala electrostática para un avión Boeing. Entonces, las tareas van de la A a la I, una clasificación en orden alfabético, y se tiene el tiempo en minutos de realización de cada una de las tareas. Después debemos de evaluar cuáles son las tareas que son subsecuentes para poder desarrollar el diagrama de precedencia. Pues aquí en tiempo tenemos que tomar en cuenta que la sumatoria de los tiempos de cada una de las tareas me va a dar el tiempo total del proceso. En este caso la sumatoria de todos estos tiempos me da el total de los 66 minutos que marcábamos arriba. Entonces, ¿cuáles tareas deben de seguir de otras tareas enlistadas? Entonces, la tarea A no tiene una tarea precedente porque es la primera. Sin embargo, tiene tareas subsecuentes. En este caso, la tarea B, su tarea anterior, debe haber estado lista la tarea A para poder realizar la tarea B.
Para realizar la tarea C necesito que esté lista la tarea B. Para realizar la tarea D necesito que esté lista la tarea B. Para realizar la E necesito que la A ya esté desarrollada. Y para realizar la F necesito que la D y la C ya estén desarrolladas. Y para realizar la tarea G necesito la tarea F completa. Para la tarea H necesito la tarea E. Y para la tarea I necesito la tarea G y H ya terminadas. Entonces nos daría lo siguiente. Muy bien, vamos a desarrollar el ejemplo. En este caso podemos observar que lo que tenemos en los circulitos nos va a servir para desarrollar el diagrama de precedencia, es decir, qué actividad sigue de otra o precede a otra. Entonces lo que tenemos en cada uno de los circulitos adentro son las tareas. Aquí las tenemos, las tareas de la A a la I. Entonces de la A a la I tengo todas estas tareas. Son 2, 4, 6, 8, 9. Entonces lo que tenemos adentro en numerito es el tiempo que tarda cada tarea. Si no me equivoco está bien. A ver, la primera 10, la segunda 11, la tercera 5, 4, 12, 3, 7, 11 y 3, 66 minutos. Es el tiempo en minutos. O sea, aquí vamos a desarrollar el diagrama de precedencia. Iniciamos con la primera tarea. La tarea A. Para hacer la tarea A no tenemos ninguna precedente. Después tenemos la tarea B. Para hacer la tarea A no tenemos precedente, pero para hacer la tarea B sí tenemos precedente. El precedente de la tarea B es la tarea A, ¿sí? Entonces para hacer la tarea B necesito de la A. Ahora tenemos la tarea C. Para hacer la tarea C, perdón, corrijo, aquí está. Para hacer la tarea C, como la tabla nos lo menciona, necesito de la tarea B. Y aquí está. Miren, para hacer la tarea C necesito de la tarea B. Lo voy a marcar para marcar su precedencia. Ahora seguimos con la tarea D. Para hacer la tarea D necesito de la tarea B. Entonces puede ir en orden en la misma línea que va la tarea C. Y aquí marco la precedencia. Entonces tengo A, B, C y D. Para hacer la tarea D no necesito de la C. Entonces pueden ir a la par. Por ahí tengo la tarea, tengo A, B, C, D. Me falta la tarea E. Y para hacer la tarea, otra vez. Y para hacer la tarea E, según la tabla, necesito de la tarea A. Entonces la pudiera poner en un acomodo por aquí. Entonces dijimos, para hacer la tarea E necesito de la tarea A. Ahí está. Y ahora para hacer la tarea, perdón, la tarea E necesito de la A. Para hacer la tarea F necesito de la C y de la D. Entonces la F la puedo acomodar por aquí. Y este diagrama pues nos va a dar más o menos así. Marco la precedencia. Aquí está. Y continúo. Me falta la tarea G. Para hacer la tarea G necesito de la F. Ok, entonces puede ir enfrente de la F. Aquí. Y marco la precedencia. Se supone que debe ir con flechitas, pero se entiende que no tenga flechitas porque es más difícil trabajar en Paint. Después, para hacer la tarea H, necesito de la E. La H necesita de la... Otra vez se me fue una línea. Corrijo. Para hacer la tarea H, necesito de la tarea E, según la tabla de precedencia. Y aquí marco la precedencia. Ahí está. Entonces, para hacer la tarea I, necesito de... Aquí está. De la tarea G y de la tarea H. Entonces marco la precedencia. Y ya tengo mi diagramita. Marco precedencia. A este le vamos a llamar diagrama de precedencia. Igual le voy a poner el nombre aquí. 20. Diagrama de precedencia.
Y ese es mi diagrama de precedencia para estas tareas, para producir esa área, esa ala electrostática. ¿Sí? Entonces, nada más estoy tomando en cuenta las tareas, el tiempo que se realiza y la precedencia que tiene una tal cual. Entonces ahí tenemos mi diagrama. El razonamiento puede ser que el diagrama ayuda a estructurar una línea de ensamble y las estaciones de trabajo y facilita la visualización de las tareas subsecuentes. Entonces, como les dije, aquí está el orden de trabajo. Todas estas van en una línea recta desde la primera tarea hasta la última tarea. Aquí sí puedo poner una flechita. Y ese es el orden que vamos a tener. Ya tenemos el diagrama de precedencia. Les voy a cagar por ahí algunos ejercicios de diagrama de precedencia. Sin embargo, nos marca el ejemplo, un ejercicio de aprendizaje. Nos dice, si la tarea D tiene una segunda tarea precedente, que es la tarea C, ¿cómo cambiaría la figura o el diagrama? Entonces, lo único que vamos a hacer es ajustar. El diagrama de aprendizaje sería de esta manera. ¿Sí? Para hacer la D necesito de la C. Y es todo. Digamos, es el original, ¿sí? Y ese es el actualizado con el ejercicio de razonamiento. Ok, les voy a mencionar cuáles son los pasos a desarrollar después de esto. Ok, después de tener mi diagrama de precedencia, con el resumen de las secuencias y los tiempos de ejecución, vamos a agrupar las tareas en estaciones de trabajo para lograr una tasa de producción específica. Vamos a implicar 3 procesos que se los voy a poner en las diapositivas. Muy bien. Para poder desarrollar el balanceo de la línea de ensamble, una vez que tengo el diagrama de precedencia, que es este que les enseñé a realizar, tenemos que seguir los siguientes pasos o continuar con los siguientes pasos. El primero es definir el tiempo de ciclo. Para poder definir el tiempo de ciclo, tengo que evaluar o tomar en cuenta las unidades requeridas por día y dividirlas en el tiempo productivo disponible por día, en minutos o en segundos. En este caso sería la demanda, tomar la demanda o la tasa de producción y tomar el tiempo por día disponible en minutos o en segundos. En este caso nos va a servir la fórmula siguiente, que es tiempo de ciclo entre igual a el tiempo de producción disponible por día entre las unidades requeridas o la tasa de producción. Después de eso vamos a calcular el mínimo teórico de estaciones de trabajo, es decir, el número de estaciones que voy a tener conforme a mi tiempo de ciclo. Se trata del tiempo total de duración de las tareas dividido entre el tiempo de ciclo. Si tenemos una fracción la vamos a redondear hacia al siguiente número completo. Entonces el número mínimo de estaciones de trabajo n sería igual a la sumatoria de los tiempos de la tarea entre el tiempo de ciclo que obtuvimos en la fórmula anterior. Y ahora bien, con el paso 3 vamos a balancear la línea asignando tareas de ensamble específicas a cada una de las estaciones de trabajo, respetando el diagrama de precedencia que tenemos acá. Entonces, el balanceo eficiente va a permitir completar el ensamble requerido y seguir la secuencia específica y mantener el mínimo de tiempo muerto en cada una de las estaciones. Entonces vamos a seguir con el ejemplo. Muy bien, el ejemplo es con base en el ejemplo que traíamos anterior, el ejercicio anterior, donde Boeing decía evaluar o desarrollar un diagrama de precedencia para el componente de la electrostática con un tiempo de 66 minutos. Continuamos con ese ejemplo. Con base en el diagrama de precedencia que ya tenemos, que es este, vamos a continuar. Con base en ese diagrama y en los tiempos de actividades dados en este ejemplo, estos tiempos de actividades que tenemos aquí, Boeing determina que se dispone en total de 480 minutos por día productivos y aún más. El programa de producción requiere 40 unidades diarias, entonces tengo la producción requerida y el tiempo disponible en minutos diarios.
Entonces 40 unidades diarias del componente de ala como producción de línea de ensamble. La empresa ahora quiere agrupar las tareas en estaciones de trabajo. Entonces lo que voy a hacer es agrupar este diagrama de precedencia con sus actividades en estaciones de trabajo. Ok, el método es, vamos a tomar en cuenta estos pasos con sus fórmulas para asignar las tareas a las estaciones de trabajo, calculando el tiempo de ciclo usando la ecuación anterior, que es este que les muestro, tiempo de ciclo, y el número mínimo de estaciones de trabajo empleado en la ecuación anterior, que es esta ecuación, número mínimo de ecuaciones de trabajo, de estaciones de trabajo, perdón. Y se asignan las tareas a las estaciones de trabajo usando la técnica heurística de más tareas subsecuentes. Entonces, se refiere a utilizar la lógica al momento de distribuir las tareas que tengo en este diagrama con la lógica. Voy a quitarle el ejercicio de razonamiento, ya se lo quitamos, el ejercicio de aprendizaje, que era la línea entre esta. Ok, de esta forma ya puedo empezar a trabajar con el balanceo de la línea por estaciones, con este diagrama. Ok, aquí vamos a trabajar con la primera fórmula, que es la de tiempo de ciclo. Entonces nos quedaría tiempo de ciclo, no estoy escribiendo, tiempo de ciclo en minutos es igual a, la fórmula nos decía que el tiempo de ciclo en minutos era, aquí lo tengo, tiempo de producción disponible por día entre unidades a producir. Entonces, según el ejemplo que traíamos en la presentación, el tiempo disponible son 480 minutos. Ok, aquí está, 480 minutos entre, según la fórmula, la demanda de producción necesaria diaria. En el ejemplo nos pedía una demanda de 40 unidades diarias. Entonces, 40 unidades. Ya con esto puedo sacar el tiempo de ciclo. El resultado de 480 entre 40 son 12 minutos. 12 minutos por unidad. ¿Ok? Eso es para definir el tiempo de ciclo, que viene siendo, de los tres pasos que les di, el paso 1. En el paso 2 vamos a calcular el mínimo teórico de unidades o estaciones de trabajo. Lo voy a hacer aquí mismo. A ver si me da chance de trabajarlo aquí. Es que se va a ver cortadillo. Perfecto, esto lo voy a dejar ya aquí. Y voy a trabajar aquí abajo la siguiente fórmula. Entonces, la siguiente fórmula era el número mínimo de estaciones de trabajo. Es igual a tiempo total de las tareas. Si recordamos el ejercicio anterior, el tiempo total de las tareas, de todas las tareas, la suma eran 66 minutos, aquí lo tenemos. Entonces sería aquí 66 minutos sobre tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo lo sacamos en la fórmula anterior, 12 minutos. Déjenme dejar un espacio. 12 minutos por unidad. Entonces ya con esto voy a tener un resultado que es 66 entre 12 nos da un resultado con fracción decimal de 5.5 estaciones. Entonces, según la fórmula del paso 2, me queda como resultado que voy a redondear al siguiente número entero. En total voy a tener 6 estaciones de trabajo. Esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Déjenme acomodar esto que tenemos por aquí para que quede a la par de la otra, de la fórmula de abajo. Entonces ya tengo el paso 1 y el paso 2. Ahora me queda el paso 3, que es acomodar por estaciones. Entonces, por cada estación de las 6 estaciones, yo tengo 12 minutos por ciclo al momento de operar. Pues ya vamos a trabajar con el diagrama de precedencia en el paso 3 para el balanceo. Lo voy a manejar con, a ver si me lo permite. Sí, me lo permite.
Lo voy a manejar con cuadritos en las estaciones. La primera estación puedo tener la tarea 1. De forma heurística, yo voy a decir que la tarea 1 abarca una estación de trabajo. ¿Por qué abarca una estación de trabajo? Porque el tiempo es máximo por la estación, es de 12 minutos. Y esa tarea abarca 10 minutos. Entonces no me cabe ninguna de las otras tareas. Observándolo. Aquí lo voy a poner estación 1. A ver si me da chance. Voy a bajar el tamaño de la letra. Sí me permitió hacer esto. Estación 1. ¿Cuántas estaciones necesito? 6 estaciones. Ahí tengo la estación 1. Después voy a definir cuál de estas tareas me puede dar la estación número 2. Si lo vemos de forma heurística, podemos encontrar que esta sola tarea me va a dar la estación número 2. Y aquí le voy a poner el nombre de estación 2. Estación 2. Ahí está. Entonces, continuando con la operación, aquí tengo otra estación, 12 para 12. Es decir, abarca 12 minutos y la estación como máximo debe de tener 12 minutos. Entonces esta cuadra específicamente, muy bien. Aquí le voy a poner, viene siendo la estación 3. Me quedan 3 estaciones, llevo 3 estaciones asignadas. Si nos damos cuenta, estas 3 tareas forman 5 minutos, más 3 minutos, 8 minutos, más 4 minutos, 12 minutos exactos. Entonces puedo formar una estación más. Aquí se me va a empalmar un poquito, pero no importa. Aquí voy a tener la estación número 4. A ver si cabe la letra. Estación 4. Ahí está. Ya tengo 4 estaciones designadas. Miren, la tarea H son 11 minutos. De los 12 minutos, pues nos queda justo de tiempo. No sobra un minuto de holgura. Aquí le voy a poner la estación siguiente, que es la estación 5. Bueno, déjenme acomodarlo para que no se empalme con la siguiente estación. Nuevamente. Lo voy a hacer de adelante hacia atrás. No me deja. Ahí está. Esta estación abarca solamente una tarea. ¿Cuál va a ser el tiempo muerto de esta tarea o de esta estación? Solo un minuto. Es la estación 5. Y la última estación, 6, por lógica solamente puedo meter las tareas que me faltan. Entonces la estación 6 abarcaría tarea G y tarea I. Y aquí le voy a poner estación 6. Entonces ya tengo mis 6 estaciones para este ejercicio. Mis 6 estaciones con todas las tareas abarcadas dentro de la estación. Aquí podemos evaluar lo siguiente, es decir, por ejemplo, ¿cuánto tiempo muerto tengo en la estación 1? Si debe de abarcar 12 minutos, 2 minutos, que es la diferencia entre 12 menos 10. En la estación 2 tengo un minuto muerto. Pues aquí lo puedo ir poniendo. Minutos muertos los voy a poner afuera. 2 minutos. En la estación 2 voy a tener un minuto de holgura o muerto. En la estación 3 no tengo ningún minuto. Aquí lo voy a poner 0. En la estación 4 voy a tener, aquí lo voy a poner, 0 minutos también, porque se ajusta. En la estación 5, aquí lo pongo, aquí sí tengo un minuto, porque son 11 minutos de trabajo y uno de holgura. Y en el último son 7 más 3, son 10, tengo 2 minutos muertos o perdidos. Son 2 minutos. Entonces en total, tiempo muerto de esta estructura de trabajo, muerto o perdido, son 2, 3, 4, 5, 6 minutos. 6 minutos. 6 minutos. Ese es el tiempo muerto. Entonces, ¿qué podemos decir?
que esta distribución es muy efectiva. Puedo distribuirlos de manera diferente, sí. Puedo distribuir las tareas dentro de las estaciones de trabajo de manera diferente sin pasarme de estaciones, sí se puede, sí es posible. Sin embargo, la idea es que tengamos menos tiempo muerto, así como se los marco ahí en el ejercicio. Ok, después de esto podemos calcular algo que se llama eficiencia de trabajo, se puede llamar eficiencia del balanceo de la línea. ¿Cómo se obtiene? De la siguiente manera, viene siendo el paso 4. Ok, les voy a poner, miren, aquí continuamos. Me regresé a los pasos, quité las fórmulas, pero sin embargo saben que van ahí. En el paso 4 que lo añadí, se puede calcular la eficiencia del balanceo de la línea dividiendo el tiempo total de las tareas entre el producto del número de estaciones de trabajo requeridas por el tiempo de ciclo asignado real de las estaciones de trabajo de la estación de trabajo más larga. Entonces lo vamos a calcular en este ejercicio. Seguimos trabajando. Entonces la fórmula para el paso 4 era eficiencia es igual a tiempo de las tareas. En este ejemplo, el tiempo total de las tareas es 66 minutos sobre número real de estaciones de trabajo. Lo voy a poner entre paréntesis para que se entienda que son 6 estaciones en este ejercicio, multiplicadas por el tiempo de ciclo más grande y asignado. En este caso, el tiempo de ciclo más grande, en este ejemplo, acá una estación fue de 12 minutos. Ahí lo tenemos. Entonces fueron 12 minutos. El resultado sería igual a 66 minutos sobre 6 por 12, 72. Entonces quedaría igual a 66 entre 72 nos da 0.717 multiplicado por 100 para transformarlo en porcentaje nos da una eficiencia del 91.7%. Esa es la eficiencia de Boeing en este caso, para ese ejemplo. Nos plantea como ejemplo también que si deseáramos agregar una séptima estación a este caso, por cualquier razón que queramos, puede ser para optimizar la operación de un flujo o porque algún flujo tiene, o alguna actividad, perdón, tiene una variación de tiempo, es decir, no siempre es el mismo y el tiempo estimado promedio de la tarea tiene una varianza o una desviación estándar muy elevada, según estadística, pues a lo mejor puedo requerir una estación más o que mis actividades no den para las 6 estaciones que yo tenía. En este caso, lo que sucedería es que la eficiencia se va a dar decrementada. Entonces quedaría de la siguiente manera: los 66 minutos de las actividades sobre, incrementamos una estación por los 12 minutos de operación. Entonces nos daría como resultado un 0.786 que multiplicado por 100 nos da una eficiencia del 78.6%. Si nos damos cuenta, la eficiencia disminuyó del 91.7% a 78.6%. Esto debido a que incrementé el número de estaciones de trabajo. ¿Ok? Entonces vamos a desarrollar una serie de ejercicios. Junto con este video o despuesito de este video les voy a asignar actividades para realizar. Igual vamos a seguir el medio que estamos utilizando, que es que me manden por favor sus trabajos en fotografía con el nombre de la actividad y su nombre. Ok, que tengan excelente tarde y seguimos trabajando.